Buenas tardes, un saludo para el señor tutor. Nos presentamos, hacemos parte del grupo del curso Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural 4 de la Maestría en Educación Intercultural. Nos encontramos en la fase número 2, Análisis Crítico de Pedagogías Interculturales. El grupo lo tenemos conformado por el compañero Rodrigo Bermeo, la compañera Sandra Plata y este servidor, Ricardo Pedraza. Nuestro tema a trabajar en el presente proyecto, análisis crítico de las pedagogías interculturales. Esta idea, este concepto nos apunta y nos orienta a encontrar unas salidas y unas respuestas a aquellos elementos de diversidad cultural que estamos encontrando actualmente en nuestras comunidades y en nuestras sociedades, con la idea de poder organizar unos mayores y mejores procesos de abordaje desde el ámbito educativo. Y de igual manera, pues tener la capacidad de ser críticos en nuestros procesos y procedimientos pedagógicos. La guía nos genera una situación planteada, la cual apunta a situaciones que se están presentando en la última década con grupos sociales que precisamente han tenido que sufrir una modificación y unos procesos educativos y pedagógicos que amalgaman elementos ancestrales con elementos modernos. Sobre ello tenemos tres preguntas orientadoras. La primera de ellas, la leeré textualmente, dice: ¿cuál es el reto de la pedagogía en estos contextos tan diversos y demandantes de una educación intercultural y pertinente de calidad? Sobre ello, pues abordamos unas posibles respuestas. La primera, pues que logremos encontrar una efectiva y verdadera valorización de la diversidad cultural. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente por desconocimiento, muchas veces esos elementos son valorados por unas minorías. Otra posible respuesta que tenemos es que es necesaria una adecuación a contenidos curriculares y a elementos pedagógicos y metodológicos respecto a la práctica y la puesta en marcha de determinados procesos. Asimismo, tenemos la necesidad de tener un abordaje y ubicación dentro de los contextos sociales de nuestros estudiantes, elementos pues, que nutran esos procesos de cultura y interculturalidad. De igual manera, poder lograr una unión, una amalgama entre elementos de la modernidad, de la tecnología, los grandes flujos de información y poder ahondar más en nuestros procesos culturales y de conocimientos interculturales. Y en una última parte, no menos importante sobre todo, eh, una continua y una continua y permanente procesos de formación del profesorado y de mejora continua en los procesos pedagógicos. Todo debe ser algo cíclico que nos permita ubicar elementos de fallas y que a su vez esas fallas permitan tener sus correcciones y tenga un buen flujo de información en los procesos de la práctica pedagógica, teniendo en cuenta procesos de la modernidad en amalgama con los procesos interculturales. Listo, continuaremos con la pregunta número 2 que la abordará el compañero Rodrigo. Bueno, buenas tardes. La pregunta número dos, gracias, compañero Ricardo. Dice, ¿cuáles son las comprensiones de conocimientos? ¿Cuáles son las comprensiones, conocimientos e interpretaciones frente a las pedagogías emergentes o las pedagogías del siglo XXI? ¿Cuáles son esas pedagogías? ¿Se pueden explicar? Bueno, las pedagogías emergentes, yo tengo aquí, para citar algo, son un conjunto de enfoques e ideas de pedagogías que todavía no son bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en la educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estas pedagogías o estos enfoques de educación vienen trabajados o han sido trabajados por pedagogos que vienen desde antaño, pero que hoy en día están siendo usados en las aulas con pedagogos del presente por medio de los medios tecnológicos, con el objeto de que el estudiante sea creador, promueva su conocimiento, su autoaprendizaje, que no solamente el educador sea el que genere conocimiento en el aula,
sino que sea el estudiante con el educador, sean coayudantes de la generación de ese conocimiento, para que sean estudiantes con una mejor estructura psicológica, generadores de cambio, que promuevan el bien general ante el individual, eh, en busca del beneficio académico para todos. Dice, las tecnologías emergentes en la educación pueden ser nuevos desarrollos de las tecnologías ya conocidas o aplicadas, que era lo que mencionaba ahorita, a la educación de las tecnologías bien asentadas en otros campos. Lo que hace es que se vuelve una pedagogía híbrida, ¿no? Donde mezclamos la parte tradicional con la parte tecnológica, con el objeto de que la creación y la formación de nuevos aprendizajes o de nuevos métodos de aprendizaje que logren un aprendizaje mejor, eh, más interactivo, donde el estudiante eh, se sienta que aporta más a su proceso, lo cual lo ayuda a aprender más, a ser más consciente de lo mucho que puede generar su conocimiento para su futuro, para su presente y para su futuro. Eso sería lo que tendría que decir en cuanto a mi pregunta. Seguiría la compañera Sandra con la pregunta 3. Bueno, buenas tardes. Voy a leer la pregunta. ¿Es necesario pensar en nuevos planteamientos o procesos pedagógicos teniendo como referente estas pedagogías? Sí, se hace necesario. ¿Por qué? Porque es que tenemos un contexto social, sociocultural, socioeconómico totalmente diferente cuando se crearon las pedagogías tradicionales. No podemos comparar la educación es que ya no podemos ni siquiera comparar la educación del año pasado con la de ahora, porque algún cambio hubo. O sea, estamos en un cambio permanente e insistente. Ahora, si a eso le sumamos el contexto de la globalización y todas las migraciones que tiene cualquier país en este momento, el de nosotros, por ejemplo, con el país vecino, Venezuela. La mitad de las aulas en las instituciones de Colombia, la mitad de los estudiantes son niños venezolanos con una migración y un traslado de su país un poco forzado, digámoslo así, forzoso por la situación. Entonces, sí, esto todo es el contexto. Ahora, ¿cuáles serían esos planteamientos? Basándonos en este contexto actual que eh, tenemos, siempre se habla de inclusión. Ya lo mencionaba el compañero Ricardo al comienzo, pues el cambio del currículo para poder tener una educación inclusiva en todo contexto, sea sociocultural, étnico o económico, el currículo y los planteamientos pedagógicos tienen que ser cambiados, pero así. O sea, cada vez que un año escolar empiece, los docentes se tienen que reunir y decir qué cambio le vamos a hacer a esto, cómo voy a hacer mi planeación, todo. Sabemos que manejamos aprendizajes basados en proyectos. Eso también hay que redireccionarlo. La educación intercultural debe abarcar todo eso. Se dice que lo hace, pero actualmente no se está aplicando. Ahora, también tenemos la integración de las nuevas tecnologías, que eso también ha afectado un poco el proceso, tanto positivamente como negativamente. También tenemos la participación activa en el aprendizaje. No solamente el estudiante tiene que entrar en eso, el profesorado también lo tiene que hacer. Es que el profesorado no está innovando, no se incluye en estos planteamientos, pues creo que el trabajo allí equitativo que se tiene que llevar a cabo de la mano con los unos y los otros no se va a poder alcanzar, o sea, la meta o el objetivo planteado no se va a poder lograr. Por eso se hace necesario que los planteamientos y los procesos pedagógicos que actualmente tenemos eh, tengan tengan nuevas dimensiones y tengan otros objetivos y metas propuestos. Eso sería mi. Bueno, para eso sacamos varias conclusiones, ¿no? Gracias, Sandra.
Dice, las pedagogías interculturales dan un reconocimiento a la diversidad y son esenciales para el ámbito educativo. Sin embargo, es fundamental que este reconocimiento no se reduzca a una mera formalidad, sino que se transforme en prácticas concretas que celebren y promuevan la pluralidad. Para eso tenemos que tener en cuenta que en la actualidad no tenemos trabajos o tengamos situaciones ya definidas o completas dentro de las aulas con ese tema de las pedagogías interculturales. Son cosas que están en proceso, eh, que están en procedimiento y lo que se quiere es llegar a ello, ¿no? No es fácil porque pues tenemos desafortunadamente todavía muchos docentes arraigados eh, a temas tradicionales que dificultan como ese paso a las nuevas pedagogías que no todos quieren aplicar, ¿no? Hay algo que yo digo que siempre, yo todavía no he podido ser docente, yo no soy docente, trabajo en la educación, pero como administrativo todavía no he podido llegar a la docencia por concurso. Entonces, hay algo que yo digo que yo sería un educador alternativo y es cuando digo alternativo es eso, ¿no? Dejar que el estudiante sea promovedor de su conocimiento, no de que tenga una ideología de no oprimido, porque desafortunadamente tenemos un país en el cual siempre hemos sido como educados a la opresión y por eso estamos como estamos de alguna manera, pero para no alargarnos, sigamos con el segundo párrafo de la conclusión que dice que por su parte es importante que los docentes lleguemos siempre a la reflexión continua, siendo nosotros los primeros críticos de la pedagogía interculturales. Debe ser un proceso continuo que invite a la reflexión sobre prácticas educativas, políticas públicas y la interacción entre diferentes culturas. Esta reflexión es clave para adaptarse a los cambios sociales y educativos que surgen en el mundo cada vez más globalizado. Cuando hablan de que seamos críticos y que las pedagogías interculturales deben de ser un proceso continuo, es importante tener en cuenta la clase de estudiantes que tenemos en las aulas. Cuando digo la clase es de las diferentes etnias que tenemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que tenemos afro, que tenemos culturas indígenas, que tenemos los mestizos, que somos los mestizos, y que todos tenemos diferentes necesidades y diferentes formas de aprender, y es lo que hay que buscar para que tengamos mayor equidad social de alguna manera, dirigido por medio de las políticas públicas que se deben manejar en este país, ¿no? Sin importar los desafíos, dice, el otro párrafo dice, sin importar los desafíos que esto conlleva a la hora de llevarlo a la práctica, porque a pesar de sus intenciones inclusivas, muchas pedagogías interculturales enfrentan desafíos significativos en su implementación. Era lo que mencionaba ahorita, no es fácil la implementación, la resistencia al cambio por parte de las estructuras educativas establecidas, lo tradicional, y la falta de formación adecuada para los docentes. Es cierto, no hay docentes que sean 100% formados para una educación o una pedagogía intercultural. Ellos tienen que o formarse en ellos mismos, obviamente leyendo, instruyéndose, o buscar especializaciones o maestrías que tengan que ver con el tema, pero no desde su pregrado, no están enfocados a las posibles pedagogías que tengan que trabajar en el aula, que pueden ser varias, porque como dice, inclusive también tenemos ciudadanos extranjeros que vienen de otras culturas, otras formas de manejar sus procesos educativos y no estamos preparados para eso, pero sí se puede. Por último, el párrafo dice, también se hace necesario criticar los enfoques que también que tienden a homogeneizar las culturas bajo un marco intercultural, ya que esto puede llevar a la pérdida de particularidades y tradiciones culturales. Un enfoque verdaderamente intercultural debe ser sensible a las diferencias y evitar simplificación. Exacto, las diferencias pueden ser muchas, ¿no? Lo importante es buscar un punto de equilibrio, un punto de encuentro que nos ayude a tener mayor equidad en el aula entre los estudiantes y también obviamente entre el profesor para que el conocimiento o la creación de conocimiento en el aula sea instada, sea inspirada para que se haga de la mejor manera. Entonces, por último, tenemos aquí la bibliografía que se manejó de la unidad uno y pues muchísimas gracias de parte de ese servidor. Compañeros, pueden despedirse para terminar con la grabación. Ah, ha sido un Muchas gusto. gracias. Muchas Espero gracias. encontrarnos otra vez en la siguiente actividad. Vale, muchas gracias. Muy Bueno, amable. hasta luego, muchas Adiós. gracias.